En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, muy estimados hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paz de Dios siempre sea con ustedes. Voy a empezar una serie de programas. En esta serie presentaré todos los versículos de la Biblia. No voy a presentar ni un versículo del Sagrado Corán, aunque soy musulmán. Pero quiero demostrar al mundo que varios conceptos abrazados por los cristianos de hoy contradicen la Biblia. La Biblia no acepta varios conceptos que los cristianos de nuestra era han aceptado o están ejerciendo. El tema de hoy es, ¿acaso el concepto de el pecado original es correcto según la Biblia? Cuando buscamos la definición, perdón, cuando buscamos la definición del pecado original, los teólogos cristianos nos dicen lo siguiente. Voy a leer exactamente lo que dicen. Dicen que el pecado original es un concepto teológico centrado en el cristianismo, particularmente en las tradiciones católica, ortodoxa y protestante. Se refiere al estado de pecado en el que, según la doctrina, nace toda la humanidad como consecuencia del primer pecado cometido por Adán y Eva y en el relato público del Génesis. Muy estimados oyentes míos, este concepto es la madre de varios conceptos erróneos, con todo respeto a mis oyentes cristianos. El concepto de el pecado original es la madre de todos los conceptos erróneos en la cristiandad de hoy. Cuando leemos la Biblia rechaza categóricamente este concepto. Si lo analizamos lógicamente, la lógica tampoco lo acepta. ¿Cómo es posible que Adán y Eva pecaron y nosotros somos considerados pecadores? Es contra la Biblia, es contra la lógica y es contra cualquier escritura sagrada religiosa del mundo. No hay palabra de Dios en ninguna religión que acepte esta teoría. Primero vamos a analizar lógicamente y luego voy a presentar 5 versículos de la Biblia que contradicen este concepto. Primero, lógico. La Biblia dice que Dios es justo, no es injusto ni cruel. Dios es amor.
¿Sí o no? Dios es amor y Dios es justo. Si Dios es justo, ¿cómo puede tratarme de pecador si yo no he pecado? Pecaron Adán y Eva. Y Dios me ve como un pecador porque yo nací de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, yo ni existía, ni tenía control de nada. ¿Cómo es posible que Dios me vea como un pecador cuando nací como un bebé inocente que no podía hacer nada? Pero Dios, que es amor y es justo, me ve como un pecador. Qué injusto Dios sería este. Hermanos y hermanas, si yo hago algo malo, la ley del mundo me va a castigar, pero no a mi hijo, aunque él directamente ha nacido de mí. ¿Saben alguna ley en algún país del mundo que acepte esta teoría? Que un padre sea delincuente y pongan a su hijo en el cárcel. Yo pregunto a todos los hermanos y hermanas cristianas, especialmente los gobiernos de aquellos países que mayoritariamente son cristianas. Si son cristianos y la ley de la Biblia y este concepto especialmente es válido y ustedes creen que es palabra de Dios, si es palabra de Dios, tiene que ser practicable. ¿Sí? Si la palabra de Dios no es practicable, entonces, ¿qué ley sería más practicable que la palabra de Dios? Yo creo que aceptarán que la ley de Dios es practicable hasta hoy, la ley de la Biblia. Si la ley de la Biblia dice que el hijo puede ser castigado o puede ser considerado responsable de los errores, de las culpas de los padres, entonces, ¿por qué no castigan a hijos cuando un padre roba, cuando un padre mata, cuando un padre hace algo malo? ¿Por qué están buscando el mismo padre? ¿Por qué no ponen este hijo o todos los hijos de este padre y hijas también en el cárcel? ¿Por qué no los encarcelan? Quieren encarcelar el mismo padre que era culpable de un delito. ¿Por qué lo están buscando? Están buscando porque la lógica os dice que no se puede castigar a un inocente, sino a un responsable. Pueden decir que la mayoría de los cristianos hoy en día ha dejado la religión o tiene democracia
no quiere poner la ley de Dios en el mundo. Madre mía. En todo el mundo cristiano, ni tenéis ni un país que vea la ley de la Biblia válida para practicar en el mundo. Si este es el caso, entonces, ¿qué valor tiene esta palabra de Dios? Hermanos y hermanas, es una injusticia grande si vemos a los hijos responsables de los delitos o errores de los padres. ¿Sí o no? Lógicamente. Todavía no he empezado a presentar versículos de la Biblia. Pero primero analicemos, ¿acaso este concepto es aceptable? ¿Era aceptable? Que mi padre robó a alguien, por ejemplo, y la policía me encarcele. Ninguna ley lo acepta. Sería una injusticia. Si esta no es injusticia, no van a encontrar ningún tipo. En breve, lo que quería decir es, el que es responsable de un delito es responsable de la consecuencia. El que peca debe ser castigado. Un inocente no puede ser responsable de sus padres. No puede ser responsable de sus padres, porque él es inocente. Qué barbaridad que nacimos inocentes cuando no teníamos control de nada. Los padres nos trajeron a la vida y cuando venimos a esta vida, a este mundo, Dios nos ve como responsables de los pecados y somos pecadores. No nos ha dado una oportunidad de actuar bien o mal, pero sin nuestros actos, sin dar oportunidad de actuar, nos ve como pecador. ¿Cómo puede preguntarnos que os di la vida y os pecaron, os pecasteis? Por ejemplo, si Dios me pregunta que cuando naciste eras un pecador, yo voy a decir, no Dios, mis padres eran, tú no me trajiste a este mundo como un inocente. Antes de mi nacimiento, pusiste el pecado en mi naturaleza. Entonces tú eres responsable que me has hecho imperfecto. Yo no soy responsable. Si me hubieras creado perfecto e inocente, y luego cuando llegara a la edad de madurez, entonces me cayera en el pecado, entonces sí, sería un pecador. Pero antes de esto, cuando nací, un bebé de 2 minutos, ¿cómo podía ser un pecador? Un pecador es el que peca. Y yo no sabía nada qué es el pecado. Hermanos y hermanas, este concepto no se puede aceptar lógicamente, no se puede aceptar. Ahora voy a presentar
unos versículos, 5 versículos de la Biblia, básicamente, que nos enseñan que este concepto no tiene cabida en la Biblia. La Biblia lo rechaza. Por ejemplo, Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Es lo mismo que acabo de decir. El que peca, él muere. El padre no es responsable por su hijo, ni hijo es responsable de los errores del padre. Dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado de hijo. Entonces, ¿por qué yo llevo el pecado de Adán y Eva? La Biblia dice que el hijo no lleva el pecado del padre. ¿Por qué yo llevo entonces el pecado de mi padre, Adán y Eva? Las dos cosas contradictorias no se pueden aceptar a la vez. El concepto es erróneo, o sea, este versículo de la Biblia no es correcto. Si creen que la Biblia es palabra de Dios, entonces no pueden aceptar nada que contradiga a la palabra de la Biblia. Y la palabra de la Biblia dice, el hijo no llevará el pecado del padre. Ezequiel 18:20. Entonces, ¿cómo creen ustedes que siendo un hijo soy responsable de mi padre Adán? O padres Adán y Eva. Este concepto no tiene cabida, no tiene raíz, no tiene base en la Biblia. Repito este versículo, hermanos. Pueden apuntar la referencia. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Punto. ¿Está claro? Es suficiente. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Qué claro está. No tiene ningún tipo de ambigüedad. Esta palabra será aceptada en todo el mundo y es aceptable en todo el mundo. Pero si ustedes creen que el hijo es responsable por los errores o pecados de el padre, nadie va a aceptarlo. La Biblia lo rechaza, la lógica lo rechaza, la práctica de ustedes lo rechaza categóricamente, porque los cristianos, ustedes, tienen gobierno en muchos países y ningún gobierno acepta esta ley del pecado original. Pues, ¿por qué? Contradice la lógica, contradice la Biblia. Y la Biblia dice, el hijo no llevará el pecado del padre. Muy claramente lo dice. Hermanos y hermanas,
Antes de empezar el segundo versículo de la Biblia, permítanme, perdón, permítanme presentar los temas que voy a tratar en esta serie de programas. Hoy estoy mencionando la teoría del pecado original. Mañana voy a probar con la Biblia que Jesús no era Dios. Jesús no era Dios. En tercer programa voy a hablar y presentar con los versículos bíblicos que Jesús era un hombre y un profeta. En tercer programa voy a presentar que el perdón de los pecados puede conseguir sin la sangre de Jesús. En el quinto programa presentaré que Jesús no murió en la cruz. En el sexto programa voy a presentar que la cristiandad de hoy proviene de San Pablo y contradice las enseñanzas de Cristo. El cristianismo o la cristiandad de hoy tiene varios puntos que hoy son base de la cristiandad que viene de Pablo y no viene del Cristo. Incluso Jesucristo lo rechaza categóricamente. En el séptimo programa voy a hablar sobre el tema muy importante, la segunda venida de Jesús, y voy a probar que Jesús personalmente nunca va a venir. Eso todo con los versículos bíblicos. No voy a presentar ni un tilde del Corán. En el noveno programa voy a presentar que según la Biblia, cuál es la verdadera definición de la segunda venida de uno. En el décimo programa, voy a presentar la veracidad del profeta del Islam, profeta Muhammad, que la paz de Dios siempre sea con él, según la Biblia. Y los próximos programas serán así. Muhammad en la Biblia. ¿Acaso el profeta Muhammad está mencionado en la Biblia? ¿Dónde está mencionado? Profecías del profeta Muhammad. El Islam respeta mucho más a Jesús que la cristiandad de hoy. Sería muy interesante. El Islam respeta mucho más a Jesús que la cristiandad de hoy. El Islam defiende a Jesús y María. Los musulmanes siguen a Jesús, no los cristianos. Los musulmanes siguen a Cristo. Los cristianos de hoy no seguís a Cristo, sino que a Pablo. ¿Cuáles son las enseñanzas islámicas que enseñan el Islam más que la Biblia? La Biblia de hoy no es pura palabra de Dios. Deben ser musulmanes si creen en Jesús. ¿Por qué uno debe convertirse al Islam? ¿Quién puede ser musulmán? ¿Cómo ser musulmán? ¿Y cuál denominación islámica es verdadera y por qué? Hermanos y hermanas, si quieren preguntarme algo, si quieren mandar sus comentarios, pueden mandar abajo en la sección de comentarios o pueden apuntar mi número de celular y pueden mandarme como un texto 323-219-9050. 323-219-9050. Al mismo número tengo WhatsApp. Pueden mandarme todo lo que les guste.
El segundo versículo de la Biblia que rechaza este concepto, hermanos, es de Deuteronomio 28:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Lo mismo. El mensaje de Ezequiel 18:20 y Deuteronomio 24:16 es el mismo. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Si ustedes creen que la muerte es consecuencia del pecado, y el pecado viene de nuestros padres, Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y porque somos sus hijos, vamos a morir porque nuestros padres pecaron. Entonces, este versículo de la Biblia no puede ser verdadera, porque dice todo lo contrario. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Si este concepto fuera verdadero, entonces la Biblia debía decir que los hijos morirán por los padres, porque los padres pecaron y los hijos son pecadores. Y la muerte es el resultado del pecado. Pero la Biblia no lo dice. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. No necesita más explicaciones. Es muy claro. El tercer versículo de la Biblia, Mateo 18:3. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está hablando y dice que no entraréis en el reino de los cielos hasta que os hagáis como niños. Si niños no son inocentes, ya tienen pecado de los padres, entonces ¿cómo pueden entrar en el reino de Dios o en el reino de los cielos? Hermanos y hermanas, una cosa es lo que os enseñan y otra cosa es lo que dice la Biblia. Ustedes deben decidir qué van a aceptar y qué van a rechazar. Se os enseña que la muerte es el resultado del pecado y el pecado viene de los padres, Adán y Eva. La Biblia lo rechaza, categóricamente lo rechaza, no hay duda. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si los niños no son inocentes, entonces ¿cómo podemos entrar en el reino de los cielos aunque nos hagamos como los niños? Si los niños fueran pecadores de nacimiento por el pecado original, Jesús no podía decirlo. Jesús no podía decir que si os hacéis como niños van a entrar en el reino de los cielos. Porque el pecador no puede entrar en el reino de Dios. Está muy claro, hermanos. El tercer versículo de la Biblia, Juan
9, 1 a 3. Juan 9, 1 a 3. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús está caminando con sus compañeros, con sus discípulos. Pasan por un hombre ciego, ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, Rabí quiere decir maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Repito la pregunta, es muy interesante. Le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Si Jesús tuviera el concepto del pecado original, debía decir que si ha nacido ciego, habrán pecado sus padres. Y tiene pecado original, por eso ha nacido ciego. Pero Jesús no lo dice. Dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sin que los padres pecaran o sin que este hombre pecara, nació ciego. Sin ningún pecado. Ustedes dicen que acaso él ha pecado o no, perdón. Ustedes creen que un niño o un hombre es responsable de los pecados de Adán y Eva, de los padres, ¿no? Si Jesús supiera este concepto, podría decir muy fácilmente que él ha pecado o sus padres habrán pecado. O si no, Adán y Eva ya han pecado, entonces es culpable, tiene pecado de padres. Pero Jesús lo rechaza, no lo dice, no lo acepta. Dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús no acepta este concepto del pecado original. Ni Jesús sabía nada de este concepto. Es fabricado después de Jesús. Ahora voy a presentar perdón, el último versículo. Dice, es segundo de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante la tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos y hermanas, si somos pecadores, ¿ok? Entonces, ¿por qué debemos comparecer ante el tribunal de Cristo? Dice este versículo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si somos responsables del pecado
Y este pecado nunca, nunca, nunca puede ser perdonado. Nunca. Porque si el pecado es perdonado, no podemos morir según la Biblia. Según la Biblia, ¿ok? Porque ustedes creen que nos morimos porque nuestros padres pecaron y la consecuencia del pecado es la muerte, ¿no? ¿Es correcto o no? Ustedes creen que los padres nuestros pecaron, por eso nos morimos. ¿Y por qué pecaron? Porque Dios les permitió pecar para que no vivieran para siempre y para que murieran. Quiero decir que según ustedes, el, la muerte es el resultado del pecado. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, si tenemos pecados y Dios nos ha perdonado, quiero decir, no tenemos pecados. ¿Por qué nos morimos entonces? ¿Por qué nos morimos? En el mundo, por ejemplo, yo nací, tenía pecados de mis padres, Adán y Eva. Y un día estoy muriendo. No, yo he creído en la sangre de Jesús. Y por creer en la sangre de Jesús, Dios me ha perdonado. Supongamos, Dios me ha perdonado. Quiere decir, no tengo más pecados. Ya estoy lavado, estoy inocente, estoy limpio. Si soy limpio y la muerte viene por pecado. Si no tengo ningún pecado, porque muero, debo vivir para siempre. Es muy fácil de entender, hermanos. Si la muerte viene por el pecado y por creer en la sangre de Jesús estoy limpio, ¿por qué muero? En realidad muero porque mi muerte no es consecuencia del pecado, sino que es programa de Dios. Cada uno que viene a este mundo, sea cristiano, sea musulmán, sea hindú, sea quien sea, tiene que morir. Es Dios solamente que no muere. Todo aparte de Dios muere si tenía la vida. Entonces, no es correcto creer que la muerte es resultado del pecado. Por eso lo pregunto, que si no era pecador porque yo creí en la sangre de Jesús, entonces ¿por qué tengo que comparecerme ante el Cristo? Para que reciba lo que yo haya hecho, según este versículo. Esto es exactamente lo que los musulmanes creen, lo que dice este versículo, pero no en el tribunal de Cristo. Esta es la diferencia. En el, ante el tribunal de Dios. Dice, segundo de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es lo que creemos nosotros, que un día nos compareceremos ante el tribunal de Dios y cada uno recibirá lo que haya hecho, bueno o malo.
Pero si aceptamos la teoría del pecado original, entonces no tiene raíz este concepto, porque contradice a este versículo. Más, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era buen en gran manera. Madre mía, ¿cómo refuta este versículo la idea del pecado original? ¿Ustedes creen que Dios creó al universo, incluso el ser humano, según este versículo? El ser humano no puede excluir de esta creación, porque dice todo. Y vio Dios todo lo que había hecho, todo. Y he aquí que era bueno en gran manera. Dios creó a todo, incluso o incluido el ser humano, y era bueno. ¿Y ustedes creen que los seres humanos cuando nacen o cuando nació el ser humano era malo? ¿Por qué? Porque heredaba el pecado de Adán y Eva. Hermanos, deben leer la Biblia y deben analizar nuestros conceptos. Esto es lo que yo quería presentar y yo quería enfatizar. Básicamente, deben presentar mm, como el resumen muy brevemente. La Biblia dice que cada uno es responsable por sus actos. Ezequiel 18:20 y Deuteronomio 24:16. No tiene ambigüedad. Y otros versículos de la Biblia también dicen lo mismo. ¿Y ustedes creen que somos pecadores porque hemos nacido de Adán y Eva, quienes pecaron? La Biblia no lo acepta, Jesús no lo acepta, ni aceptan los profetas anteriores, ni las escrituras anteriores que el Nuevo Testamento. Esto es lo que dice la Biblia. Lógicamente, tampoco uno puede aceptar que los padres sean culpables y se castigue a los hijos. Nadie puede aceptarlo. Ni ustedes aceptan, solo creen, pero verdaderamente no lo practican. Si practican y creen que esta es justicia, ¿por qué no aplican en el gobierno, en la ley del gobierno, los gobiernos cristianos? ¿Por qué buscan a un padre cuando roba a alguien? ¿Por qué no castigan a sus hijos y hijas? Porque saben que sería injusto, ni la lógica lo acepta y ni las personas sabias van a aceptarlo. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Voy a terminar este programa de hoy. Mañana a la misma hora estaré con ustedes si Dios quiera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adiós. Hasta mañana.